Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy jueves 6 de enero del año 2022, jueves después de la Epifanía, el color litúrgico es blanco y las lecturas son del ciclo C. Las oraciones de la misa son de feria. La primera lectura, continuamos con la lectura de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 19 en adelante, al capítulo 5, versículo 4. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios. Esta carta y en estas lecturas que hemos estado haciendo estos días de la primera carta del apóstol Juan, está hablando del amor del Padre y del amor de los hijos y del amor de los hijos hacia el Padre. Aquí nos vuelve a hacer ese énfasis. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Esa frase que Juan nos pone en esta carta, habla de la verdad, de que a través de Jesús amamos precisamente al Padre. Porque al amar a Jesús y Jesús al presentarnos al Padre de misericordia, de bondad, de salvación propiamente, no de ese Dios del Antiguo Testamento o de ese Dios que los profetas venían anunciando a través de la historia, pues vemos que el Dios de Jesús, el papá de Jesús, el Padre de Jesús, es el Dios del amor. ¿Cómo nos los pone? Jesús nos pone esta disyuntiva. Ama a tu hermano porque él también es hijo del Padre. No es de otra cosa, es hijo del Padre. Pero también hay que acordarnos que ayer, antier, nos hablaba y nos decía, aquel que ama a Dios, le pertenece a Dios. Pero quien no reconoce a Dios y quien no reconoce a Jesús, ese no es de Dios. Ese le pertenece al mundo. Aquí al momento en que Juan nos pide que nos identifiquemos con el hermano, es porque nos identificamos también con el Padre. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y nuestra fe es lo que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado,
Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Lucas nos presenta en este pasaje esa confirmación que Isaías ya venía haciendo desde hacía tiempo. Y si recuerdan ustedes, al profeta Isaías es el que más hemos estado leyendo con relación a la luz que se ha de presentar, al pueblo que camina en tinieblas, a la gloriosa presentación del amor de Dios para con el pueblo, para ese pueblo que camina en tinieblas. Jesús, después de tomar el rollo, encuentra el pasaje que así lo identificaba a él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Este mensaje que Jesús está presentando es el mismo que ya la gente, o al menos los sacerdotes y los escribas y aquellos de los ancianos ya conocían. Aquellas personas que aquí dicen, todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Es porque hablaba de una manera elocuente. Pero no nada más hablaba, actuaba conforme a lo que él había dicho, que era la curación de los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor, así como anunciar la liberación a los cautivos. Esos elementos Jesús ya los estaba haciendo. Esos elementos Jesús ya los estaba poniendo en práctica. Pero también hay que recordar que este anuncio de anunciar la liberación a los cautivos, muchos de los que los escuchaban pensaban que iba a ser un Mesías de armas. Un Mesías que a través de la revolución armada los iba a llevar a quitarse de encima el aprobio, la pesadez que tenían del ejército romano y sus gobernantes. Ellos también estaban esperando esto. Pero si escuchamos esto, también vemos que viene la curación de los ciegos. Esa es la parte del milagro de Jesús. El curar a los ciegos y el anunciar la buena nueva que viene en su palabra. La oración colecta el día de hoy, jueves 6 de enero del año 2022, jueves después de la Epifanía, donde el color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. Señor, Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones, haz que tu pueblo conozca en plenitud la gloria de Cristo, su Redentor, para que así alcance la claridad que no tiene ocaso.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.